Bienvenidas mis hermanas al estudio La Armadura de Dios. Hoy el audio número 2, la sesión número 1 que tiene por nombre Una lucha cuerpo a cuerpo. Vamos a nuestro texto bíblico, Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sin importar la traducción de la Biblia que usemos, hay una palabra que es similar en casi todas: luchar. La palabra original en el griego que el apóstol Pablo usa aquí es palé, que se emplea para una competencia deportiva o para una pelea entre contrincantes. En una lucha cuerpo a cuerpo es un combate mano a mano, con el objetivo de derribar y vencer al rival. Muchas cosas que suceden en el mundo visible y físico está directamente vinculado con la lucha cuerpo a cuerpo que ocurre en el mundo invisible y espiritual. Una de las estrategias del enemigo es que ignoremos la realidad espiritual detrás de la física, porque mientras estemos concentrados en lo que pueden ver nuestros ojos, él puede seguir corriendo desenfrenadamente debajo de la superficie. Una de las respuestas ineficaces que nosotras podemos hacer con respecto a los ataques del enemigo es ignorarlo, dejar ese asunto a un lado, y así más daño nos puede hacer, porque el enemigo puede ser invisible, pero no es una ficción, y sí está influenciando este mundo físico y real. Él es muy persistente y constantemente está en guerra en contra nuestra. Y nosotras como creyentes sabemos y entendemos que su objetivo es matar, robar y destruir. En el ejercicio inicial de la guía vamos a escribir algunas de las formas específicas en las que últimamente nos hemos sentido atrapadas. Nos proponen identificar estas formas en varias áreas, por ejemplo, el área de la relación, la área mental, emocional y física. Aquí vamos a poner en el área de las relaciones si hay conflictos, desacuerdos en las relaciones interpersonales, incomprensión en la parte conyugal, nuestra relación con nuestros hijos también la vamos a evaluar. Entonces, si tenemos un hijo pródigo, un hijo con rebeldía abierta, un hijo en una etapa difícil como la adolescencia, ahí lo podemos describir. También cabe ahí nuestras relaciones en cuanto a la iglesia y cuanto a lo laboral. Vamos también a identificar algunos problemas de nuestra área mental. Puede ser un problema, una dificultad que no se ha podido aclarar o una experiencia dolorosa que no se ha podido superar y siempre está allí en nuestra mente. Una doble vida, pecados sin confesar, siempre allí en nuestra mente estará la conciencia. Si estamos combatiendo pensamientos de desánimo, angustia, derrota, ¿qué pensamientos están ocupando nuestra mente, nuestra energía, nuestro tiempo? ¿Cómo estamos procesando en nuestra mente las situaciones? ¿Estamos en pro de escuchar, de solucionar, de seguir adelante? ¿O nuestra mente está más hacia la balanza de la derrota, de la confusión, hacia el problema, hacia la disensión, hacia la discordia, lo hostil, la venganza, la manipulación? En la área emocional podemos ayudarnos haciendo una descripción de nosotras mismas. O también podemos tener el reto de mirar cómo nos perciben las demás personas. Podemos pedirle a alguien de nuestra confianza que viva con nosotros que nos describa cómo ven nuestra área emocional. Cuidemos de identificar tanto lo positivo como lo negativo. En las formas específicas en las que últimamente te has sentido atrapada emocionalmente, ¿cómo está tu estado de ánimo? ¿Estás últimamente callada, aislada, de poco ánimo para hacer las cosas? Recordemos que identificar esto en nuestra propia vida nos puede llevar a la raíz de lo que lo está causando. Meditemos en las siguientes preguntas.
Las emociones siempre han dirigido tu respuesta, tu conducta, tus decisiones y tu forma de reaccionar. En el área de lo físico podemos describir enfermedades, falta de energía, mucho sedentarismo, un diagnóstico médico crónico, una nueva etapa en nuestra vida que conlleva cambios físicos. Con estos ejemplos y estas preguntas podemos desarrollar nuestro cuadro de áreas específicas. Para cada una de nuestras áreas de lucha que hemos identificado, debemos tener en cuenta dos aspectos importantes para nuestra lucha. Primero, que necesitamos fuerza, pero no es una fuerza humana, no es una fuerza personal, no tiene que ver con mis capacidades, sino es una fuerza que viene de Dios. Muchos de los eruditos están de acuerdo en que la carta de Pablo a los Efesios es la joya de los escritos en el Nuevo Testamento. La escribió no solamente para llamar la atención a la batalla espiritual que existe en el reino invisible, sino especialmente con el propósito de revelar la fuerza inherente en cada persona que tiene una relación personal con Dios por medio de Jesucristo. Segundo, esa fuerza viene de Dios. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Efesios 6:10. Ser creyente no te da inmunidad contra los ataques del enemigo, pero te da acceso al poder de la fuerza del Padre. Su poder te defiende y revierte el daño que te han hecho. Si quieres ganar la batalla, venciendo al enemigo y paralizando el impacto que él puede hacer en tu vida, la clave es darte cuenta que estás conectado a una fuerza espiritual más poderosa que la que te está atacando. Sí, para estar en una guerra y en una lucha, necesitamos estar fuertes y nuestra fuerza como cristianos viene de Dios. Efesios 1:13. Gracias a Cristo, también ustedes que oyeron el mensaje de la verdad, la buena noticia de su salvación y abrazaron la fe, fueron sellados como propiedad de Dios con el Espíritu Santo que Él había prometido. Sí, ese mismo Espíritu que resucitó a Cristo, le fue dado, le fue otorgado a la Iglesia. Recordemos que debido a nuestra relación con Jesucristo, estamos sentados con Él en los lugares celestiales, donde tenemos acceso a las bendiciones y recursos espirituales otorgados por Dios. Esto es maravilloso, porque la posición de la iglesia es diferente a la que tiene el mundo, porque en el creyente está morando el Espíritu Santo de Dios. Pero también contamos con unos recursos espirituales. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros debemos conocer y entender quiénes somos en Cristo y también qué recursos tenemos en Cristo. ¿Conocemos como creyentes los recursos espirituales que tenemos por ser hijas de Dios? Cuando nosotros aceptamos a Cristo en nuestro corazón, en el momento que llegamos a ser creyentes, recibimos un gran paquete, muy grande de recursos espirituales. Estos están disponibles para todo aquel que cree. No es que yo tengo más o el creyente nuevo tiene menos por ser nuevo. Todo aquel que cree en Cristo Jesús recibe el mismo paquete de bendiciones espirituales. No es que uno tenga más ni otro menos. En la iglesia también hay dones. Todo creyente, todas nosotras tenemos un don y puede ser diferente en cada una de nosotras. Los dones los reparte el Espíritu Santo de Dios como Él quiere, con el propósito de que la iglesia sea edificada. Los recursos espirituales los tenemos todas. Todo creyente recibe el mismo paquete de bendiciones espirituales en Cristo y son por Él. No es algo que generamos nosotras, que es por nuestros talentos, que es por nuestras capacidades, no. Debemos reconocer estos recursos y esta riqueza.
Entonces vamos a nuestra guía donde nos pide hacer un inventario de las riquezas que tienes en Cristo, con las que puedes derrotar al enemigo y experimentar la victoria en tu vida. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Efesios. Empezamos con el capítulo 1 y vamos a ir sacando cada una de nuestras bendiciones espirituales. Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 1:3. Dios nos escogió antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Efesios 1:4. Dios nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Efesios 1:5. Somos aceptados por Dios por medio de Cristo. Efesios 1:6. En Cristo tenemos redención por su sangre, perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Efesios 1:7. Hizo sobreabundar sobre nosotros sabiduría e inteligencia. Efesios 1:8. Nos dio a conocer el misterio de la salvación. Efesios 1:9. Tenemos herencia en Cristo. Efesios 1:11. A los que creen en Cristo somos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Efesios 1:13. Dios nos da espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Efesios 1:17. Dios alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Efesios 1:18. Dios nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Efesios 2:1. Dios nos da vida juntamente con Cristo. Por gracia somos salvos. Efesios 2:6. Somos hechos por Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Efesios 2:10. Somos cercanos a Dios por la sangre de Cristo. Efesios 2:13. Somos ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Efesios 2:19. Somos morada del Espíritu Santo de Dios. Efesios 2:22. Estos son los recursos espirituales que el creyente recibe en Cristo Jesús. En realidad, la armadura espiritual en Efesios 6 es simplemente una repetición, una manera diferente de describir lo que Pablo les había explicado en la primera parte de la epístola. ¿Cómo iban a ponerse o quitarse cosas que no sabían que tenían? El primer paso para ellos y el primer paso para nosotros para utilizar estos recursos espirituales que se nos han otorgado es tener nuestros ojos espirituales bien abiertos para poderlos ver. El primer paso para usar mis recursos espirituales es reconocerlos. Hasta el momento hemos visto 6 partes de la armadura de Dios, pero en este estudio vamos a darnos cuenta de un aspecto muy importante de la armadura espiritual que ha sido muchas veces ignorado, y es la oración. Efesios 6:18. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. La oración. En el libro de Efesios, más del 55% de los versículos están relacionados con la oración. Y cuando ora, Pablo se asegura de que los lectores sepan exactamente sobre qué está orando. Pablo sabía que la oración podía cambiar la trayectoria de la vida. En la guerra espiritual, la victoria y la oración son inseparables. Vamos a leer Efesios 1:18 al 21 y Efesios 3:14 al 19. Y vamos a escribir la mayor cantidad posible de detalles que encontremos sobre la intención de las oraciones de Pablo. Efesios 1:18 al 21. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado,
¿Y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos? ¿Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales? Sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Efesios 3, 14 al 19. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en nuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Vamos a fijarnos en lo siguiente. Pablo está orando para que los creyentes efesios recibieran las riquezas en gloria, las bendiciones, el poder y la autoridad, sino para que se dieran cuenta que ya las poseían. Como cristianos ya poseían esas cosas, al igual que nosotros las poseemos. Pero hasta que no se dieran cuenta de qué servía, cómo se iban a beneficiar con estas riquezas espirituales de Dios si no sabían que poseían todo lo que necesitaban para que el enemigo saliera corriendo en busca de amparo. La victoria comienza aquí, comienza hoy, comienza con esto: orar. Únete a la oración de Pablo, pidiendo por una visión espiritual. Vamos a orar para poder entender cómo cada parte de la armadura espiritual nos ayuda para derribar al enemigo. Visión. Tener una visión espiritual nos ayuda a darnos cuenta del poder y los recursos que tenemos para luchar y para enfocar nuestra lucha a nuestro verdadero enemigo. Vamos a ver la historia de Eliseo y el siervo que no podía ver. Se encuentra en Segunda de Reyes 15, 19. En esta historia tenía el rey de Siria guerra contra Israel. La estrategia del rey de Siria era armar campamentos y cuando pasara por allí el rey de Israel, entonces lo iban a matar. Pero el profeta Eliseo avisaba al rey de Israel para que no pasara por allí y no lo mataran. El rey de Asiria piensa que tiene algún infiltrado que está llevando información a Israel, pero es informado que es gracias al profeta Eliseo a quien Dios le revela la ubicación del campamento de los sirios y todo lo que ellos planeaban en lo íntimo. Entonces el rey de Siria ordena averiguar dónde estaba Eliseo. Estaba en Dotán. Y manda allí un destacamento de tropas con carros y caballos, que llegaron de noche y cercaron la ciudad. Cuando el criado del profeta se levantó, al amanecer salió y descubrió que un ejército cercaba la ciudad con caballos y carros. Entonces le dijo a Eliseo: «Ay, maestro, ¿qué hacemos?». Él respondió: «No temas, los nuestros son más que los de ellos». Y luego oró así: «Señor, ábrele los ojos para que pueda ver». El Señor abrió los ojos del criado, y éste vio que el monte estaba lleno de caballos y carros de fuego alrededor de Eliseo. Entonces aquí la escena es una batalla que iba a producirse entre el enfurecido rey de Siria y la nación de Israel. Vamos a contestar las preguntas que nos propone la guía. ¿Qué vio el criado de Eliseo cuando se despertó? Vio un ejército que cercaba la ciudad con caballos y carros donde ellos estaban. ¿Cómo describiríamos el estado emocional del siervo?
pues tenía temor, no sabía qué hacer. Pero por lo contrario, ¿cuál fue la reacción de Eliseo? Estaba tranquilo, seguro. Lo calmó y le dijo, no temas, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. La reacción de Eliseo en el versículo 16 es calmar al criado. Y luego de esto oró. Le pidió al Señor que le abriera los ojos para que pudiera ver. ¿En qué se parece la oración de Eliseo por el criado en el versículo 17 y la oración de Pablo en Efesios? Pablo pedía a Dios que abriera los ojos de los creyentes para entender quiénes somos en Cristo y los recursos o riquezas de gloria, y entendiéramos el poder para con nosotros los creyentes que tenemos en Cristo. Y la oración de Eliseo también pide una visión espiritual para que el criado pudiera ver el poder de Dios y los recursos que tenía para su defensa, entendiendo la oración como parte de la armadura de Dios que nos conecta en este plano material a uno espiritual, dándonos una visión acertada y espiritual de cada lucha que estemos librando. La oración es poderosa porque en ella podemos pedir como hizo Pablo y Eliseo. Por eso en nuestras oraciones pedimos según nuestra necesidad o nuestra dificultad, guiadas por su palabra y el Espíritu Santo de Dios, como sabiduría, prudencia, ánimo, fortaleza, fe. Es nuestro recurso más a la mano y más efectivo para pedir ayuda en cualquier momento y en cualquier dificultad a nuestro Dios, al que es la fuente de nuestra fuerza, de nuestra ayuda y de nuestros recursos espirituales, los cuales tenemos acceso por Cristo y en Cristo. El estudio de la armadura de Dios tiene como propósito conocer y entender cada una de las 6 piezas de esta armadura y entender las estrategias que nosotros podemos usar en la lucha diaria, pero también que intencionalmente nosotros creemos un hábito de oración. Nuestra oración debe ser constante, que influya y sea eficaz y efectiva. Es importante que nosotros entendamos que la oración es fundamental en la guerra espiritual y que hace parte de la armadura. No es opcional, no la dejo para de últimas porque confiamos en nuestra propia capacidad y fuerza. Generalmente la dejamos como último recurso cuando ya nos sentimos que no podemos, que no entendemos la situación o que no sabemos qué hacer. En una lucha espiritual, la oración es una estrategia. Entonces, el estudio nos propone hacer una estrategia de oración. Nos da una orientación general, un pequeño bosquejo para crear nuestras oraciones. Y nos recomienda que al crear nuestras oraciones seamos auténticos, personales e intencionales. En este pequeño bosquejo que nos presenta el estudio está la palabra alaba, arrepentimiento, petición y descansa. La primera palabra en el bosquejo de oración es alabar. El cristiano alaba a Dios porque expresa el reconocimiento y tu gratitud hacia Dios por quién es y lo que hizo, hace y hará en tu vida. Este debe ser el hilo conductor de cada oración, porque en la alabanza el creyente reconoce el nombre de Dios y su fama. El segundo elemento en nuestra estrategia de oración es arrepentimiento. En la oración, el arrepentimiento va a poner al descubierto algunas de esas áreas donde todavía estás resistiendo al Señor. No solamente resistiendo a sus mandamientos, sino también dejando a un lado en tu lucha todas las bendiciones y beneficios que Él te da como creyente y haciendo tus luchas en tu propia fuerza y en tu propio entendimiento. Cubre tu estrategia de oración con arrepentimiento. El arrepentimiento es el reconocimiento de tu pecado y de las áreas que no has entregado al control de Dios. El arrepentimiento es el valor para confiar, retornar y andar en sus caminos. Nuestra tercera herramienta
en la estrategia de oración es pedir, pidiendo que tus peticiones sean conocidas delante de Dios. Sé personal y específico. Describe los detalles de tus problemas y tus dificultades. Es el momento para ser fortalecido en el poder de su fuerza. Pide el oportuno socorro para ti, para tu hogar, para el prójimo y para la iglesia. Puedes describir específicamente cómo estás viendo la mano del enemigo obrando para dañar y pedir la intervención de Dios poderosa y oportuna. Como cuarta herramienta en la estrategia de oración está la palabra yes, sí, y nos invita a descansar. La Biblia dice, porque todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. Segunda de Corintios 1:20. Quizás no entendamos todo lo que pasa en nuestra vida, pero cualquier explicación palidece en comparación con lo que sabemos debido a nuestra fe en la bondad y seguridad de Dios. Permite que tu descanso sea en Dios, tu oración sea acentuada con las propias palabras de Dios en las Escrituras, como sus promesas para ti. Con toda seguridad, cada una de sus promesas corresponden con nuestras necesidades. No hay nada más poderoso que descansar en Dios y orar con la palabra de Dios, porque ante la mención de su nombre, el enemigo se desploma derrotado. Ya hemos reconocido y entendido una de las estrategias que el creyente puede usar en esta lucha, y es la estrategia de la oración. Ahora vamos a hablar de la información táctica. Información táctica. Este término se usa en el contexto militar para escribir información que se obtiene del adversario para asegurar la victoria en la batalla. Este estudio nos propone anotar, tener una libreta o un lugar dispuesto para la sección que se va a llamar información táctica. Allí vamos a registrar las ideas más importantes que Dios nos está revelando en este estudio. Estas notas nos van a ayudar para realizar una estrategia, nuestra estrategia de oración. Gracias a la información táctica, a esos apuntes, vamos a aprender a hacer una oración enfocada y específica, teniendo en cuenta el conocimiento que vamos adquiriendo. Como ejemplo, las invito a orar, mis hermanas. Señor, te damos gracias por el entendimiento que nos estás dando acerca de los recursos espirituales que tienes para nosotros. Señor, te damos gracias por darnos tu armadura, porque gracias a ella podemos estar firmes hasta el día final. Gracias a esta armadura podemos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Podemos apagar todos los dardos de fuego del enemigo. Podemos resistir el día malo y, habiendo acabado todo, estemos firmes. Pedimos una visión espiritual para ver y entender todas las riquezas de gloria. Nos reconocemos dependientes y necesitados de ti y pedimos ser fortalecidos en el poder de tu fuerza, en el hombre interior por tu espíritu. Reconocemos que muchas de nuestras luchas las hemos hecho en nuestra propia fuerza, en nuestro propio entendimiento, y por eso hemos experimentado en muchas ocasiones la derrota, el desánimo, la desesperanza. Hoy descansamos y reconocemos en la supereminente grandeza de tu poder que obra en la iglesia. Ese mismo espíritu, ese mismo poder que operó en Cristo, resucitándole de los muertos, es el que ahora mora en nosotros y nos dará con Cristo y en Cristo la victoria. Amén. Mis hermanas, terminamos la primera sesión y quedamos cordialmente invitadas para la segunda. No te desanimes,
Dios te bendiga.